Bueno, amigos, estamos en Malaquías, capítulo 2, del versículo 10 al 16, Biblia textual 3. Dice así: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? Malaquías 2:11, Judá fue abandonada. En otras versiones habla de que Judá fue infiel, o Judá prevaricó, o Judá traicionó. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extranjero o extraño. Excluya Jehová de las tiendas de Jacob, de los que presentan ofrenda ante Jehová de los ejércitos, a quien tal hace, tanto al maestro como al discípulo. Malaquías 2:13, y además hacéis esto: cubrís el altar de Jehová con lágrimas, llantos, gemidos, porque él no se ha vuelto ya más hacia vuestra ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y con todo preguntáis: ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda hace uno? Un linaje consagrado a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Yahweh Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Yahweh Sebaot. Guardad pues vuestros espíritus y no seáis infieles. Este es un tema supremamente interesante. Estos 7 versículos hablan sobre la infidelidad, sobre la deslealtad. Y vamos a decir que hay niveles de lealtad, niveles de infidelidad. Hay puntos de deslealtad o de infidelidad que llegan a un punto de casi transgresiones. Aquí el punto que ha llamado la atención era que hombres mayores habían dejado a sus mujeres de su misma edad, mujeres, por ejemplo, 50, 55, 60, 65, las habían repudiado, las habían aborrecido, las habían odiado, las habían excluido, las habían rechazado por casarse con mujeres jóvenes. Otro problema que estaba ocurriendo en esos tiempos de Nehemías, de Esdras, había mezcla con otras culturas, habían escogido mujeres de otros pueblos. ¿Qué significa? De que esas mujeres que venían de otros pueblos traían otros idiomas, pero también traían otras culturas, traían otras religiones, y ya los niños que estaban creciendo allí en Jerusalén, en Judá, eran niños que ni hablaban el idioma, ni conocían la cultura, y ya comenzaban a adorar dioses extraños. Problemas en el matrimonio. El matrimonio es un misterio, y misterio significa algo que pertenece a Dios, pero que los sabios van escalando permanentemente. De Dios son los misterios y de los sabios inquirir esos misterios. Ejemplo, la muerte. Ejemplo, la salvación de los israelitas. Y hay otros misterios. Los misterios nos van llevando en niveles de iluminación, de revelación, de conocimiento. Entonces el matrimonio es un misterio. El matrimonio, o sea, hay niveles de revelación del matrimonio. No podemos decir que los que no están casados no pueden conocer del matrimonio, sí, porque pueden tener acceso a sabiduría de Dios. No tienen que experimentar en carne propia. O sea, no queremos descalificar a los solteros, tampoco queremos traer juicios sobre los que están divorciados. Solo queremos ver que dentro de la perspectiva de Dios, la lealtad es muy importante. Por decir algo, un ejemplo, el caso de David y Betsabé. Al principio, cuando tú lo miras de una manera superficial, tú ves y puedes llegar y entender y ver la historia y decir que hubo un asunto de adulterio o un asunto de unión sexual indebida entre David y Betsabé. Luego, en un mayor nivel de revelación, tú vas a ver que lo que hubo fue un asesinato o
o una prevaricación en secreto de hacer que muriera uno de sus generales, Urías Eteo. Pero si tú vas más allá, en otro nivel mayor de iluminación en el tema, encuentras que lo que hubo fue deslealtad de David hacia Urías Eteo. Porque evidentemente como rey, él podía tomar la vida de cualquier mujer y de cualquier hombre. Él tenía los derechos como rey, se le habían otorgado. Es importante ver que Dios detesta, aborrece el repudio por personas que se divorcian para cambiarlos con otra persona. Jesús habló sobre extender cartas de divorcio en un contexto donde se puede dar nunca como solución, sino como una salida a una vida sin sentido, a una vida de dolor, a una vida de amargura, de maltrato. El divorcio puede ser la salida, pero nunca la solución. Rápidamente, vamos a citar otros pasajes que dan contexto. En Romanos 1, 31, se habla está en un capítulo donde se habla de muchos asuntos, de los cuales, como dice el versículo 32, serán dignos de muertes, y los que las practican, los que se complacen en practicarlas o los que se complacen en ver que otros la practiquen, pues tendrán evidentemente una sanción de parte de Dios. En el Romanos 1:31 habla de los desleales. La deslealtad tiene que ver con eso. Hay pasajes, un pasaje muy importante que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en este 2020 con todo el tema de la crisis global de salud, todo el tema de la crisis global económica y todo el tema de la crisis global en los matrimonios y en las relaciones. Isaías 24 nos ayuda a entender mucho esto y vemos los niveles de lealtad en el Isaías 24, 16 dice: desde el confín de la tierra oímos cánticos, se canta gloria al justo, pero yo digo, dice Dios, qué dolor hay de mí. Los traidores traicionan, y luego haciendo énfasis dice, los traidores traicionan traidoramente. O sea, hay un nivel de traición tal. Lo aclara mucho Isaías 24:2 cuando dice la traición que hay entre el pueblo y los sacerdotes, la traición que habla entre el siervo y sus señores, entre los empleadores y los empleados, entre la criada y su señora, entre el prestamista y el prestatario, entre el comprador y el vendedor, entre el acreedor y el deudor. Estamos en un mundo de permanente deslealtad. Deslealtad la que cometió Lucero antes de la creación del planeta, deslealtad que cometieron seres angelicales que se rebelaron, la deslealtad que tuvo la primera pareja con Dios, Adán y Eva, como despreciaron y fueron desleales con Dios, la deslealtad que tuvo Caín con su hermano Abel. O sea, todo un asunto, y como veíamos ahí en Malaquías, capítulo 2, versículo 10 al 16, el matrimonio es algo que es físico, es algo que es espiritual, es algo que es económico, es algo que trasciende a las generaciones. O sea, tiene demasiadas implicaciones el tema del matrimonio, demasiadas implicaciones, pero sobre todo el tema de lealtad, aún teniendo dentro de una mala gestión dentro del matrimonio, aún teniendo todos los atributos para divorciarse. Así como tenemos un ejemplo en 1 Samuel 26-23, donde David, que había cruzado al campamento de Saúl, Saúl estaba durmiendo con sus generales y había miles de soldados que lo rodeaban. David entró con algunos de sus valientes, tomaron algunos elementos, entre ellos la lanza, una vasija de agua, entre el campamento de Saúl, y al otro día o en el alba, al amanecer, el siguiente día, David grita y se presenta mostrándole lo que tiene, pero David dice, aún siendo que David ya ha sido ungido, aún sabiendo que lleva como 16 meses Saúl viviendo allí entre los filisteos, atacando y arrasando durante esos 16 meses muchas tribus en muchos sitios, matando hombres y mujeres, acabando con todo y llevando los botines, los animales. David, a pesar de que tiene una vida así como tan revoltosa, como tan de estar haciendo eso, él tiene conceptos de justicia y dice en 1 Samuel 26-23, Yahweh retribuirá a cada uno su justicia y su lealtad, pues habiéndote entregado Yahweh hoy en mi mano, le está diciendo a Saúl, no te he querido extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Aún si tú estás en una circunstancia de que tu pareja
ha hecho todo lo posible como victimario para que tú seas una víctima dentro del matrimonio y sufras, aún te queda la posibilidad de preguntarle al Señor hasta dónde puedes tú hacer justicia en tu propia mano, hasta dónde puedes tú cobrar precio por esa deslealtad que te han dado. Y ya para ir cerrando, le recuerdo Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice: acercaos a Dios. La cercanía a Dios disminuye los niveles de lealtad de la humanidad con la humanidad, de lealtad con el gobierno y del gobierno con sus ciudadanos, de lealtad en las empresas, entre patrones y obreros, empresarios con sus trabajadores, sus colaboradores, etcétera, etcétera. De lealtad en tu familia, de lealtad en tus relaciones. Se soluciona todo esto acercándonos a Dios, en el trono, acercándonos al trono de Dios. Porque parte de que tengamos equilibrada la lealtad tiene que ver con ver las prioridades y con ver qué atribución de lealtad le damos de acuerdo a las atribuciones. No podemos tener la lealtad dividida entre Dios y entre los sistemas de creencias del mundo. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, tomamos la iniciativa de acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros. Ahora viene todo un proceso de limpieza, de purificación. Dice: limpiado las manos, he purificado los corazones, los que sois de doble ánimo, los que de alguna manera en un momento determinado tenemos un pensamiento, tenemos otro pensamiento, tenemos un alma, tenemos otra alma, sentimos una cosa hoy, sentimos una cosa mañana. Todo se debe a que nos hemos alejado de Dios. Si retornamos a Dios, vamos a tener claridad. Volviendo al tema de la relación matrimonial, acercándonos a Dios, vamos a saber hasta dónde podemos nosotros ejercer, si, en caso de que seamos víctimas de un mal matrimonio, hasta dónde podemos ejercer justicia y lealtad, y es donde empieza Dios a actuar. Entonces, en la Biblia tenemos pasajes que dan para estar divorciados o para no estar divorciados, eh, palabras o versículos para casarse o para recasarse o para quedarse solo. No podemos en un momento determinado dejar esto suelto de que quede en un caos al pensamiento de cada uno. No, es un misterio que tenemos que ir clarificando. La escuela profética del apóstol Bill Hamon establece un sistema que se llama Palabra, Voluntad y Camino, PVC, donde la palabra pues da para interpretaciones desde su perspectiva, dentro de sus convicciones, pero hay que buscar la voluntad de parte de Dios y hay que buscar el camino. Esos temas de matrimonio, de divorcio, de recasamiento, son temas muy delicados. Hay que ver cómo se gestionó el matrimonio, cómo fue la gestión antes del matrimonio, y hay que ver cada caso por separado. La palabra es una sola, no la vamos a relativizar, pero hay que ver cada caso, porque aún la justicia de Dios y la misericordia de Dios se puede extender aún por límites que nosotros no podíamos o imaginar o entender. Pero déjeme decir una cosa: para Dios la deslealtad, la infidelidad, la prevaricación en lo secreto, el engaño, la traición en lo secreto es algo que ofende a Dios. Y como lo decía ahí mismo en Malaquías 2, es tal la ofensa de Dios que dice en Malaquías 2:12: ni las ofrendas sirven para nada. Y como dice Malaquías 2:13, no te sirven para nada ni las lágrimas, ni los llantos, ni los gemidos, cuando hay traición, cuando hay deslealtad. Ponte a cuentas con Dios, en lo secreto con Dios, acércate a Dios, la recomendación del apóstol Santiago, y descubre que acercándote a Dios vas a poder priorizar, porque cuando tú evidentemente le eres leal a Dios, luego sigues tú, luego tu cónyuge, luego tus hijos, luego tu familia extendida. En la medida en que tú eres leal con los mayores niveles de tu prioridad, pues vas a ser desleal con los demás. Ahora, hay que ver dónde una deslealtad es perdonable y no es perdonable. Y como nos aclara Romanos 1, hay niveles de deslealtad que pueden llegar a tener niveles peligrosos de no ser perdonables, considerados dignos de muerte. Dios les bendiga, Dios les guarde, sea fiel, sea leal,
como ciudadano, como persona, como esposo, como hijo, como padre, como madre, como hija, como esposa, en la responsabilidad que tengas. Dios te guarde, Dios te bendiga.